Sin embargo, ese modelo de los servidores sobre esa capa de virtualización no es sencillamente tener una máquina virtual ahí arriba. Una característica interesante de Amazon es el modelo bajo el cual manejan los discos o la representación de esas imágenes dentro de su almacenamiento. Ellos tienen unidades que son bootable, que pueden iniciar un application server, y tienen unidades que son específicamente asociadas a almacenamiento. ¿Por qué es importante esto? Sencillamente porque la posibilidad, por ejemplo, de recrear una máquina o de iniciar elásticamente la máquina se vuelve muy valioso cuando yo tengo ese tipo de esquemas, porque yo puedo instantáneamente levantar máquinas bajo demanda. Obviamente depende de los 4 modelos de pago que yo tengo, que digamos en la parte comercial no vamos a entrar en mayor detalle, pero esto es bien importante. ¿Por qué? Porque en escenarios en los que yo quiero tener un modelo muy elástico, con un control muy amplio de su infraestructura, se puede tener niveles de compensación, de reacción ante diferentes cambios bruscos de una manera muy, pero muy rápida. Adicionalmente, esto tiene una ventaja, y es que ellos tienen modelos que definen cómo pueden tener algunos tipos de aplicaciones diferentes, sobre todo en el tema de persistencia, especialmente en las bases de datos, que es un problema muy común en el tema de cloud computing. Ayer escuchaba por ejemplo un par de comentarios sobre el tema de SQL Azure, pero en realidad cuando nosotros pensamos en la complejidad que significa que mis datos puedan estar disponibles en cualquier ubicación geográfica dentro de la nube, el tema de persistencia es algo que necesita y tiene unas implicaciones muy complejas de solucionar. Temas como replicación, nada más si nosotros, por ejemplo, hablamos de replicación, el tema de latencia, así sea mínima, impacta muchísimo la forma en que esa información está disponible para cualquiera de los posibles elementos que yo tengo dentro de mis aplicaciones. Ellos manejan un concepto que es el de los volúmenes de EBS. Ya ahorita cuando los comparemos side by side hablamos un poco de ese tema de persistencia, pero digamos que uno de los valores fuertes es precisamente la forma en que se definió ese modelo de almacenamiento y cómo ese modelo de almacenamiento se puede utilizar desde las diferentes aplicaciones y desde los diferentes servidores que están en ejecución. Ahora, todo este modelo está controlado por algo que es el Amazon S3. No voy a entrar en mayor detalle porque ahorita viene una charla específica de todo el tema de Amazon, pero ese tipo de servicios de AWS brindan un control a través de esa API en servicios muy completo sobre lo que yo puedo hacer con esa infraestructura. ¿Qué es lo bueno? Por ejemplo, si yo tengo mi aplicación en on-premise dentro de mi organización, y lo que necesito es sencillamente llevar esa misma infraestructura, deshacerme de todo el hardware en mi organización que soporta esa infraestructura, de todo el tema de cableado, de ese tipo de recursos a muy bajo nivel, esto es una buena alternativa, pero una alternativa que me da un valor agregado y es el tema de esa elasticidad bastante amplio. Esto, digamos que si lo vemos, tiene muchos parecidos, por ejemplo, con otros proveedores como el tema de Terremark o, por ejemplo, de cierta medida con proveedores como por ejemplo Rackspace, pero piensen siempre que el tema de Terremark y Rackspace todavía está en evolución. A nivel, digamos, de la elasticidad y el control, depende todavía mucho de elementos de administración manual, no tiene una API tan robusta y sobre todo no tiene una arquitectura tan definida a nivel de persistencia y la forma en que se distribuye esa persistencia dentro de la organización. El gran valor, digamos, que ofrece en Google es la posibilidad de integrar esas aplicaciones con todo el modelo de Google Apps que ellos tienen disponibles. Sin embargo, en la parte de abajo, digamos que hay una falencia en la infraestructura a nivel de servicios de aplicación que yo tengo disponibles. No hablemos de servicios de usuario. En servicios de usuario tienen un valor muy fuerte, como les digo, vamos, todo este tipo de características que están disponibles acá son muy robustas, pero el tema de servicios para aplicación realmente es
bastante limitado a nivel de capacidades disponibles. Sin embargo, pues esto, como les digo, va evolucionando muy rápidamente. Ellos son una compañía que se caracterizan por evolucionar casi todos sus productos muy rápidamente. Hay un tema bien importante, por ejemplo, cuando yo hablo de algo como Amazon, pues yo tengo un control sobre todo lo que son las diferentes dependencias que tiene mi aplicación. Es decir, yo puedo tener un control muy fino sobre en qué momento se actualiza, por ejemplo, un Windows o un Linux y le aplico un parche o no le aplico ese parche dependiendo de lo que yo tengo. Cuando yo me voy a modelos como los de Windows Azure o como los de Google, empiezo a perder ese control. Y eso tiene una importancia bien amplia, y es que si la plataforma evoluciona demasiado rápido, también obliga a que mis aplicaciones se muevan en ese sentido. Y eso obviamente puede significar un desgaste a nivel de desarrollo. Aunque no es muy común, pero hay muchas organizaciones que tienen todavía el concepto de que yo puedo liberar una aplicación y dejarla solamente en mantenimiento. Y mantenimiento, el concepto de muchas organizaciones es solamente solucionar problemas muy complejos de ejecución dentro de la aplicación. Con este tipo de esquemas yo estoy obligado a alinear mis procesos de desarrollo con los cambios que se van presentando en la infraestructura. Y eso es, digamos que puede ser un reto bastante interesante dentro de la organización. Otro tema, digamos que es una limitación fuerte dentro de la propuesta de Google Apps, de Google App Engine, es todo el tema de persistencia de datos. No de almacenamiento, de persistencia de datos. O sea, almacenamiento, por ejemplo, de archivos o de, en general, flujos de datos directos sobre un almacenamiento físico. Bueno, es igual que la mayoría de los competidores. Pero cuando hablamos del tema de almacenamiento como persistencia, por ejemplo, en motores de bases de datos relacionales, la propuesta de ellos es mucho más limitada. Que nuevamente esto está evolucionando muy rápidamente, pero crear, por ejemplo, un sistema de persistencia de una base de datos no es tan fácil de crear de la noche a la mañana. Actualmente, la solución que ellos recomiendan de una manera más amplia es el Bigtable, que ahorita vamos a hablar un poco más ampliamente de esto, pero en general es una solución limitada respecto a las capacidades, sobre todo si sus aplicaciones dependen de un modelo relacional. Si su aplicación está basada en un modelo relacional y en una arquitectura más compleja que el application server y su sistema de persistencia, esto tal vez, digamos, no es el mejor escenario para migrar sus aplicaciones. La propuesta de Windows Azure, como les digo, está más basada en lo que se llaman los roles, es decir, cada uno de los componentes y los servicios que yo tengo disponibles dentro de Azure están mapeados a elementos dentro de la arquitectura de una solución. Al igual que casi todos los proveedores, pues lo que ustedes van a encontrar es primero un frontend load balancer, alguien que se encarga de hacer la distribución de la carga dentro de cada uno de los elementos que yo tengo dentro de la nube. Existen dos tipos de roles principales, algo que se llama el web role y algo que se llama el worker role. Ambos están definidos para cumplir tareas totalmente diferentes. Esto principalmente sirve protocolos de Internet orientados al tema de interacción con el usuario, es decir, temas como HTTP y sobre HTTP pues todo el tema de presentación, pero con una capacidad bien interesante, y es que yo puedo crecer dinámicamente, tener la elasticidad sobre ese tipo de recursos dependiendo de la demanda que yo tenga. Al igual que Amazon, Google y Microsoft ofrecen APIs con las que yo puedo crecer esa elasticidad. Lo que varía acá es qué es lo que yo estoy creciendo. Aquí yo no estoy creciendo servidores, sino lo que estoy creciendo son instancias de mi web role o de mi worker role. ¿Por qué es importante eso? Porque el nivel de abstracción es tan diferente que la forma en que yo tengo que calcular cómo se consumen esos recursos también es muy diferente.
y la forma en que yo tengo que definir esa estructura de mis aplicaciones montadas dentro de esta plataforma, pues obviamente también es muy diferente. El worker role está asociado más para ese tipo de componentes dentro de mis aplicaciones que hacen lógica de backend, por ejemplo, procesos nocturnos, o por ejemplo, compensaciones, o por ejemplo, hacer todo el tema de análisis de datos, no sé, correr un casino, algo así dentro de mis datos, pues lo haría con ese tipo de lógica. Ahí el tema importante es que entre estos componentes y estos se puede llegar a hacer comunicación. Generalmente se hace a través de las tecnologías que tiene Microsoft de programación de aplicación distribuida, todo el tema, por ejemplo, actualmente de WCF, donde yo puedo utilizar, por ejemplo, desde este sitio hasta protocolos como TCP para poder hacer la invocación de las diferentes instancias que yo tengo de esos roles y permitir, digamos, lo mismo un modelo de escalabilidad. Al igual que el rol web, mi rol del worker role tiene un modelo de balanceo, es decir, yo puedo hacer que crezca o disminuya dependiendo de mis necesidades y se puede distribuir la carga automáticamente dentro de cada una de esas instancias. Sin embargo, siempre que hablamos de este tipo de modelos en cualquiera de las plataformas, yo tengo que pensar en un tema bien importante y es la afinidad. ¿Qué es afinidad? Sencillamente la capacidad que tiene o no un componente de software de poder responder a solicitudes de cualquiera de los clientes que yo tengo. ¿Qué pasa en muchos modelos? Yo establezco niveles de afinidad alto. ¿Qué quiere decir eso? Que si Pepito me conectó hacia esta instancia del componente, yo siempre tengo que atenderle las solicitudes a ellos. Eso no funciona en un modelo de cloud computing y desafortunadamente el 70 al 80% de las aplicaciones que hay actualmente en las empresas tienen problemas de afinidad alta muy complejos de solucionar. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a migrar mi aplicación hacia cloud computing en cualquiera de las estructuras y en cualquiera de los proveedores voy a tener ese reto de, oiga, ¿cómo puedo hacer para que eso no bote un error sencillamente porque no encontró, por ejemplo, la instancia o la sesión que yo estaba manejando en un momento determinado?